Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos de vuelta en The Witcher 2. Y ahora mismo estaba bajando aquí. Hay pelea, hay pelea. Buena pelea. Y estaba viendo aquí cómo se pelean como verdaderos hombres. Eso es lo que me venga, va, voy a luchar, voy a luchar. O sea, nunca he luchado antes así, Cuidado la coletilla, Venga, venga, ¿qué más? Boom! Finally, an end to the flailing and someone with a touch of finesse. You're moving up the ranks, sir, just like your Venga, otra. In that case. O sea. Vamos. Uno más, uno más. Boom. Ah, necesito de ganar 3 al parecer. This is the strongest lad. Hurry. In that case. Se abren las apuestas. O sea. Venga, venga. Oh. Slug him between the eyes. Finally, an end to the. A wonderful. Seems there's no one left to. You couldn't be more wrong. Sir Silgrat? It is I. Funny seeing you here. You've always claimed such fights were A true knight duels another in the exquisite company. Oh, I'll never forget the great achievements of Selkirk in the top. On many occasions did my brother prove it. But there's a witcher among you. And though his blood is no match for mine, his warring mastery is satisfactory. Perhaps when he drops to the ground at my feet, you'll realize I'm not merely Selkirk's brother. I'll be known as Silgrat, every witcher's worst nightmare. I challenge you, Witcher. The wager is 2 sacks of gold. Believe me, Silgrat doesn't challenge any old serf. Vamos ya. Prove you're your brother's equal. Show me what you're made of. Stand and fight. Don't be afraid of him. Me ha dado bien. Bite these balls. Toma. Toma. ¿Para qué, cabrón? Slug it between the eyes. Peringao. You won. Finish me off. I'm no murderer. Besides, it was only a fist fight. I'd rather have died at your hands. It was an honest fight, just like you wanted. You fail to understand. My reputation is ruined, my honor gone. I thrashed you and won a pile of coin. Not sure I care about your reputation. We'll meet again. Silgrat forgets no insult. Congratulations to the victors and thanks to the vanquished. You proved your mastery, Witcher. Fighting you is an honor. Let's tend to the pool. Vale. Puta madre. ¿Cuánto he ganado? ¿Cuánto he ganado? Espera. He ganado una pasta, ¿no? No cuenta que asustar. Como recordarás, Telik fue el héroe de la anterior guerra con Kaedwen.
Todo el mundo en Bergen había oído hablar de él, pero su hermano Stilgar no gozaba de la misma popularidad. Stilgar estaba amargado por vivir a las sombras de su gran hermano y ansiaba fama. Pensó que si derrotaba un brujo en una pelea de puñetazos se ganaría la gloria. Geralt aceptó el desafío. Cuando Stilgar intentó pararle los pies a Geralt, utilizando palabras altivas para explicar sus intenciones, el brujo se encogió de hombros con impaciencia. No abrí y cerró los ojos, le dio una paliza al noble y echó por tierra sus planes de gloria eterna. Los insultos de Cairo persiguieron a Geralt. Espera que se desarrollen los acontecimientos. Vale. Y el dinerín. Mi dinerín. No hay dinerín. Antimao. Joputas. Tengo una espada buena. A ver si hay alguna tienda por aquí. Vamos a ver si hay alguna tienda buena. Y si hay, podría comprar una nueva espada. O una nueva armadura. Entonces me la armadura, la verdad. Porque la espada no es tan visual. La armadura la llevo constantemente, tío. Mercader misterioso. Armadura de Banard. Hace potente, la armadura esta. Vamos a vender todas las mierdas estas. Mola. Y ahora pasamos al otro lado. Hicimos: tú, dame tu armadura de Banard. Yeah, cómo mola. ¿Tienes armas buenas? La corta que vendes a muy alto precio por alguna razón. ¿Qué es eso? Espada de acero. Saberra sericana envenenada. Hostia leches, qué potente. ¿No tienes ninguna otra? Tiene dos espadas. Dios, ¿esto por qué? Generación de energía golpea al enemigo +2. Modificado por daño de señales. ¡Qué potente! ¿Y esta? Joder. ¿Hay algo que se le puede vender para conseguirla? No, mucha cosa, la verdad. Y tengo los dientes de Necker. No hay nada que pueda vender para conseguir esa pasta. Lo puedo vender todos los estos, pero no paso. Son puntos de arte de ingredientes. Son químicos. Mira, esto al menos no me interesa tanto. No, sí. A ver, ¿libros? ¿Libros me sirven de algo? Un aceitillo. Poción. Vamos a poner la armadura primero. Antes de nada. Inventario. Boom. Potenciador enano +2 a la armadura. Claro que sí. De la armadura 18. Bastante potente la verdad la armadura esta, Vamos a ir aquí, las bombas colocamos. Vale. Ole, chaval, que mucho más chulo, pero mucho. Eso sí que va a hacer una armadura y no lo otro. ¿Cómo sean las botas que llevamos puestas ahora mismo? Botas de cuero endurecido. Amigo mío, solo tú encuentras. ¿Cómo era? Solo tú encuentras tierra, hierba. No, tierra o algo así. No me acuerdo cómo era. Era muy mítica esa canción. Era la hostia. Vale, a ver. Chaval, no sé qué venderte para conseguir esa espada tochula. Estoy por vender estas cosillas.
35 monedas solo por eso. Sedecia de agua. Claro que sí. Corazón de Necker. Garras de Necker. Esto tarda, mira. Celidonia, esto lo tenemos. Bueno, a Tutipleni. Mandrágora. ¿En serio? Ya está, ¿no? La armadura esta. Que no me da para más. Aquí tenemos que hacer unas cuantas misiones antes de conseguir estas armas. Esto está cerrado. Bueno, pues eso ya está. Pronto hay un burdel aquí. Un bordel de prostitutas enanas. ¿Se imagináis? Sería escojonante. Pues vamos a cotillar un poco. A pasar el rato aquí mirando cosillas. Hostia, que he encontrado un huevo de cosillas interesantes. Cuero. Ole, ole. Joder. No esperaba que encontrar tanta cosa. Uy, ¿dónde estamos yendo ahora? Esto parece una torre. Hostia. Hostia, pues sí que parece una torre. A lo mejor es una torre. Oh. Un pico y cuero. ¿Dónde llevar esto? Ah, coño, esto parece un mercado. Nothing good in store for us. Give us a kiss! Oh, would you look at that, friends? Geralt of Rivia. Coincidences do happen. Greetings. You don't know me, but I know you. I'm an employee of the Vivaldis Bank, and on business here, and to check up on the local mine's profitability. Vivaldi doing all right? Full of beans. And as per the instructions given to each of the bank's agents, I hasten to inform you that you have unlimited credit. I could use a loan about now. Sure thing. However, my means are limited. I can offer you the standard short-term loan for those working in high-risk professions. Will that do you? ¿Y alguien que conoces sirve de algo? Vamos a intentarlo. I'm sure Vivaldi wouldn't mind if I borrowed a bit more than that. It's nearly all I've got on me, but I'll manage somehow. ¿Cuánto me ha dado? Habla 300. Godspeed, Witcher. Pues genial, oye, me acaba de dar pasta gratis. Canary's dead. You associate saucer. Give us a kiss! You associate saucer dog in a butcher shop. Maybe it's just Qué cascadita. Ole, cascadita, qué bonita. Then another squelch, and Cecil, gravely serious, says, "Who fed the bird mash?" Atención, monstruos. Creo que se refiere a la mina. Imagino. Ahí puede salir, ¿no? Puerta metalúrgica. A ver, restauraciones. Herrero. Comerciemos. Tú debes ser el herrero del pueblo. Espada corta aidirniana. La verdad es que las espadas de este tío no suelen ser muy buenas. Espérate, aquí tengo una espada para ti. Tengo un pico, perdón. Eso mismo, tengo un pico para ti. Vale, ya está. O sea, no tengo nada más.
puedes hacerme... ¿No podéis, oye, colocarme las runas y eso? Estaría muy guay, ¿eh? Haríais un favor enorme. Para el siguiente episodio buscaré cómo hacer... cómo aplicar las runas, porque en serio no entiendo. Necesitas una llave. Llaves, por aquí, llave. Porque aún no entiendo, estoy en el segundo acto, el segundo capítulo. O acto, no sé cómo se llama, acto o capítulo. Y aún no tengo... Ah, está cerrada. Y aún no tengo una maldita runa colocada. Esa es la mina. Pensaba que está otra puerta de la mina. Take care of yourself, Witcher. Eso da a otro lugar. So, you thought it over? I'm on my way to consider. Well, I'll be plowed by a ferret. Yeah. Witcher Geralt of Rivia. Ah, you're a witcher like any other. But those swords, things of beauty. Nothing special about them. Ah, you're mistaken. Few know how to make a silver blade today, fish eat me if I'm lying, and engraving runes is not exactly farting down a rain spout. I wouldn't mind a closer look at your swords. Care to browse through my wares? Preparame un objeto como decíamos. A ver qué tiene este tío. Espada meteorítica amarilla. Flipa. Espada resistente meteórica roja. Está mal, Polvo de diamante. Polvo de... ¿No está leyendo eso? Me falta mineral de plata. ¿Tienes mineral de... Si tiene mineral de plata podría comprar el esto y hacerlo. Hacer la espada. Tiene mineral de plata, tiene 2. Ya me hace falta 6. Tiene 2. Bueno. No sé qué dice, hombre. Nada de otro mundo. No me impresiona mucho. Hola. Es una casa de Vergen. ¿Más oro? Ole. Yo tengo que encontrar de oro por todas partes. Pues ir de casa en casa. You play dice? Aye. And that... Tendré que esperar. No quiero jugar. Hagan algunas rondas de póker de dados, no gracias. En serio, no, realmente no me apetece demasiado jugar al póker. Menos de dados. Estoy más metido en la historia y en conseguir espadas chulas que jugar a dados. Una pelea y esas cosillas, vale. Sound. A ver qué hay dentro. Estoy viendo todas las casas para ver si hay algo interesante y quedarme un poco con la idea de dónde está. Uy, he apagado la luz. Pobre de mí. Algo. Este es el consejo de magos. ¿Y ya está? ¿Vámonos? Porque esta manera... Esta manera normal está. Ah. Es como más simple. Más campesina esta casa o algo. The place is busy like never before. No lo dudo, chaval, pero me dejas coger... Place is busy like never before. Vale, veo que dejarme no me deja pillar lo que hay ahí dentro. Oye, ¿qué me deja de sonar? No debería. Muy raro. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Aposentos de Felipe. Oh, con que aquí vive Felipa. Ole, ¿no? Medallion's telling me something. Orange. ¿Qué me dice el medallón?
Defiende las esferas. Orange. ¿Puedo por favor conseguir lo que hay ahí? En esa mesa de ahí hay como algo, pero no me deja pillarlo. Mirad. ¿Cómo coño se supone que puedo pillar eso? Si no me deja pasar de aquí. Hola, hola. Solo quiero pasar un segundo y coger lo que hay ahí. Oh, que le por culo. No me deja. Pues nada, tío, no me deja. Vale, pues... Vamos a ver. Ah, ves, ahí está el edificio ese. Lleva por aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Acónito. Blade, no sé qué es eso. Venga, casitas. Enseñarme qué tenéis dentro. Mostrarme algo interesante. Hay que buscar, ¿sabes? Ole. A saquear. La aventura del siglo. Geralt de Rivia saqueando casas una tras otra. Voy por favor saquear esta. Estás delante y tal, pues podrías saquearlo. Sé que es mucho pedir, pero por favor. Ay, no sé cuántas minas he saqueado. A ver cuánto pasa tengo ahora. 800. He conseguido 300 saqueando casa a casa. Poco más y puedo saquear. Puedo comprar una espada. Está cerrado. The gates will remain closed until the council reaches a decision. Ah, vaya. Pues eso no puedo ir ahí al mercado. Ah, es como otra zona. Nada, parece que no puedo ir ahí. ¿Qué hay? Es como la prisión o algo. Sí, es la prisión. Cerrada. Tronco de bosque, increíble. Entró en la prisión para pillar tronco de bosque. Oh, a witcher. There goes the PC. Greetings! It's a waste of words. Niña. Strangers, more strangers. Pesado. Este es el enclave humano. ¿Aquí viven todos los humanos o qué? No entiendo cómo no me dejan llegar a esas cosas. ¡Déjame llegar! Oye, que bien por culo. Si no me deja llegar, pues nada. Tampoco, pues vaya. Qué gracia, ¿no? Voy a llegar a la cajita que está ahí al lado. No, una bolsa más bien. Y esta gracias en clave humano me ha servido de mucho. Voy a traer a los humanos. Pale face, eyes like embers. He raised his hand and pointed a finger at him. Se ha vuelto loco el perro. Estoy examinando las casas, pero uno a uno. Muy meticulosamente. En plan, quiero todas tus cosas, por favor, dámelas. Greetings. No, hola, ¿qué tal? Estoy saqueándote, no, así que no te preocupes. Como si no estuviese aquí.
Venga, muchas gracias, adiós. Así de fácil era. En aquella época. Hello, Witcher. O sea, que era lo más fácil del mundo. Castillo de los tres padres. ¿Es un castillo? ¿Aquí dentro del castillo o algo? Ah, es el consejo. Creo que este es el consejo. Espera, a ver. You missed quite a scrap, gentlemen, and an opportunity to slay a monarch. There was a struggle and the prince was wounded. You've all seen the magical phenomenon covering the battlefield. For any who still have doubts, this is no mundane mist, nor a petty fairground illusion. Most likely, we're up against a blood curse, an old and powerful spell. We do not know who cast it or why. For now, I have one piece of good news and several pieces of bad news. The good news is that Henselt and his army have been halted for the time being. And the bad news? The mist will grow. It may even engulf Vergen. Furthermore, wraiths may emerge from it. Can they be made penitent? With an axe to the head? In theory, yes. But I would suggest putting your faith in a silver weapon. Furthermore, the ghosts will weaken as they move away from the mist. Is there any way to drive it off? Exorcise it? A question for myself and Geralt of Rivia. The Kingslayer? Contrary to what old women at the wells say, he did not, in fact, slay any kings. Of course he didn't. Así es el Wouldn't pozo. hurt a fly, that one. Look at his eyes. You'll see he's the sensitive kind. Whatever you may see in his eyes, few know more about lifting curses. Gentlemen, I do not require you to understand this phenomenon, but there are a few rules I insist you must follow. Here we go. No one is to approach the mist. It is mortally dangerous. In addition, we need to learn the story of the battle. For this, I especially count on the aid of Mr. Cecil Burden. At your service, my lady. Thank you. To lift the curse, we require some objects symbolic of the war. Ones belonging to those who perished here 3 years past. Pugh. More scrap iron from that massacre lying about than lice in Cecil's beard. I thought curses were best handled with... Please leave the thinking to me, Mr. Zigrin, and I'd gladly hear less from you from now on. The objects must be magically active and strictly linked to the ghosts of the fallen. Vale. That is all. Let me be clear. You're all to aid Philippa and the Witcher. What are you grumbling about now, Yarpen? it's something in my gullet. Take a swig of wine. Now, to worldly matters. How many are we? Saskia, you know well, How many? we dwarves are near 200. But don't judge us by our number. 1,000 peasants will come, though you'll get no precise count. My lords? 53 knights and another 200 armed men. Not enough. Henselt leads 5,000, 5-1 against us. What think you of that? We are few, they are many. But we have our walls, low though they be. If we had archers, who knows? Oh, for a regiment of heavy arbalists from Lyria. We have something better. Yorvith's elves. Scoia'tael. Y todos. No. Oh, boom. Respeto. Nadie le quiere. Gentlemen, I give you Yorvith. What do you seek here, murderer? 100 of the North's best archers await your orders, Dragon Slayer. You wished for archers? Here they are. I take no pleasure in fraternizing with elves. But even a shit-coated stick can be a weapon. He burned down the villages of many in my horde. The free peasantry is one thing, but a criminal with a price on his head in all the northern realms? This is too much. Saskia, say the word and we'll depart. Hear me out. Yorvith came to fight for me. I trust him, and I know that he'll stay the course. Just like each of you. How could you know that? He's an elf. Treason runs in his veins. He's been fighting humans for a century.
But for the first time in scores of years, his fight makes sense. The Scoia'tael know no peace. They've died for Nilfgaard, for the Valley of the Flowers, in vain. They've been betrayed and cheated. Now they have a new goal. The Pontar Valley could be the first state where no man would have to fear elven arrows when venturing beyond city walls. And elves and dwarves wouldn't live in ghettos or on reservations. Soy yo, se me salta la música que el diálogo. We have a battle to win. You know who we're up against. It's a splendid army, brave and well led. They cannot be scared off or routed. They have to be killed. I want Iorveth to sit at the same table as we do. I want him to kill Kaedwen for us. And I assure you that he'll do so with a smile, if only you let him. If I'm to see a smile on that skinny face, I'm in. Iorveth stays. Bloody hell. Father's turning in his grave, but a must's a must. I say aye. Nay, you killed my men, Elf. Remember them? If I hadn't killed them, they'd have killed me. All right. For the sake of better times, and for Kaedwen's doom, aye! Down with the sons of bitches! Cheers! Mayoría. Hace bien. Poison! She's dying. Take her somewhere safe and guard her with your lives. I'll gather what I need and join you soon. I'll place my best warriors on watch. Quickly, lads! A litter! Ya sé, ¿qué coño ha sido eso? ¿Qué hay? ¿Por qué la bebida es verde? Ya veo por qué. She ceased casting spells. ¿Está muerta? Saskia, is she alive? In a manner of speaking. I've slowed her life functions as far as possible. Her condition is stable. ¿Puedes curarla? Ah, qué veneno era, qué veneno era. Do you know the poison? Thaumadour, commonly known as mage pain. It has a terrible reputation. An antidote must exist. ¿Puedes curarla? What can we do? Treatment will require herbs, magic, and blood. Not ordinary blood, I presume. Correct. We require royal blood. We could use letho right now. ¿Qué hierbas? ¿Por qué sangre? The nearest king is on the other side of the Mist of Wraiths. You misunderstood me. It need not be the blood of a ruling monarch. It is the genotype contained in royal blood that is required. Kings issue from ancient dynasties. Over the ages, to survive, rulers needed exceptional resistance and strength. As royal dynasties rarely admit common blood, the strength of their genes remains great. I shall employ self-healing genetic therapy that will teach Saskia's body how to rid itself of the poison. You'll have her drink human blood. No, I shall inject it directly into her heart. ¿Qué hierbas? What kind of herbs are we talking about? I'll need a subterranean variety of purple foxglove, known to the dwarves as the Immortelle, and an elven rose of remembrance. Triss tiene una rosa, recuerdo. ¿No me puedo encontrar siempre vivas? Where will we find immortals? They grow deep beneath the earth, which should not be a problem as Vergon lies on top of a mine. How will they help Saskia? Mage pain wreaks havoc in internal tissues. The Immortelle will help restore them. Triss tiene una rosa de recuerdo. Es verdad, se la dimos. Triss had a rose of remembrance. She claimed the flowers are exceptional. Long ago, the Enshe, who succeeded in cultivating the roses, enjoyed great respect, Times have changed. as have elves. There are no elven gardens nearby. We must return to Flotsam. Triss has a rose of remembrance from Flotsam. It's her we need to find. ¿Qué más necesitas? What else do you need to heal Saskia? Thaumadour is a self-perpetuating substance.
Any incursion into a cluster of poisoned cells causes an immediate chain reaction. Each tainted cell that is removed is replaced by 10 new tainted cells. To interrupt this reaction, I'll need an ungodly amount of the power. A water or air genie, or one of the 20 legendary rings of power would be best. One to bring them all and in the darkness bind them. Right. And then I'll have to run barefooted to the top of a volcano. All right. Let's forget the rings. I need a vast quantity of the power, no matter the source. Find something. An immortelle, a rose of remembrance, royal blood and magic sounds like a fairy tale. A poor one at that. No prince's kiss to top things off. I wish it were a fairy tale, especially a poor one, as a happy ending would then be inevitable. May I count on your help, Geralt? You may. What about the Battle of Wraiths? I must first see if the spells keeping Saskia alive are in order. Then we'll consider how best to send the spectres to their rest. Actually, you could tend to that yourself. Ask the locals about the battle. Maybe you'll learn something. In that case, I shall search for the poisoner. Vale, me parece bien. ¿Qué referencia han hecho los señores años? Y luego iré a una montaña descalzo. Vale, me parece bien. No necesariamente de crisis. Oye, pues vaya liada, sí que se ha liado mucho, ¿no? Vamos a ver. Ah, subí un nivel. ¡Woohoo! Estoy subiendo un nivel bastante rápido, de repente. De golpe, pim, pam, toma nivel, toma nivel. Que hay conspirador. Velocidad de regeneración de energía dentro del combate más 10. Cantidad de energía de saber marcar golpes menos 25. Sutileza. Probabilidad de todos los efectos críticos. ¿Quién iba para esto? Me deja. No. Probabilidad de todos los efectos críticos más 5. Probabilidad de baja instantánea más 2. Probabilidad de efecto crítico de hemorragia 10%. Voy a hacer sutileza. Probabilidad de todos los efectos críticos. Y luego. O sea, me imagino que. Más un 5% para que sea cualquier efecto crítico. Incluyendo baja instantánea y efecto crítico de hemorragia. Así que voy a hacer eso y luego hacemos invencible. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? People of Vergen. ¿Otro? We have a magical mist full of ghosts just outside our walls, so you'd better think twice before entering it. The mist, may the plague take it, threatens all manner of creatures. So anyone headed to the quarries or walking through the gullies should take exceptional heed. The squirrels that have made camp by the burnt huts are not our enemies, so says Saskia. So it is. Master Geralt de Rivia and Sorceress Philippa Eilhart will deal with the mist and the wraiths. And now, open the gates and get to work. Se han abierto las puertas. Vale, tenemos un mogollón de misiones. Mogollón de cosas que hacer. My pentacles intrigue you? Indeed. I'd like to... Let's start with introductions then. I'm Felicia Corey, and you're Geralt de Rivia. Why the surprised face? I heard about you in school. Whether you like it or not, you're a hero of contemporary history. And of the love stories we read beneath our blankets. You studied at Aretusa? Yes, though I'm still to finish my potion and fetish internship, which is why I'm here. And you're doing it under Philippa Eilhart's watchful eye. Any way I can help you? Help from a hero of our readings? Now that's drawing on sources for real. I'd be grateful. The locals are reluctant to buy magic items, and I really need to pass. Let's see what I can do. Creo que me viene un estudio balsero. Nada, siempre son los mismos peinados. Comerciemos. ¿Tienes algo interesante? Componentes de arte. No me acaba de convencer nada.
Siento, mujer. Te ayudaría a pasar, pero... You repair armor, right? Right. You work just for your elves? Not just. You don't say much, do you? And they said you're grumpy. Vale. Un objeto. Vale. So it's really haunted. Comerciemos, a ver si tienes algo interesante. Armadura de escamas de dragón. Épico. ¡Guau! ¡Qué locura! ¿Qué es esto? 3617. Joder. Ya veo que es épico, joder. Pues mejor lo que tengo yo. Vale, a ver si voy a ahorrar con todo el dinero que tengo y voy a conseguir esa... conseguir eso. ¿Unos guantes lo pueden darme? ¿Diferentes? Un poco harto estoy de llevar los mismos. Mejoras. Otras mejoras de cuero y eso. Siempre me son mejor. Más uno. Mejora de cuero traccionado. Esto es más 2. ¿Por qué esta le gusta más que esta otra? ¿Porque da vitalidad? Hombre, sí, la verdad es que la vitalidad es bastante importante. Bueno. Esto. Vamos a ver qué más puedo vender. Cuchillo de carnicero. Vamos a vender esa, anda. Dubilet. It is. Thought we had a basilisk in the basement. Turns out it's just my wife getting cold. Hey, aren't you the one who captured Yorvith back in Flotsam? I might have. Up yours, traitor! Ole, tío, gracias. What's the rush? De den traidor, joder. Oh, another traveller. From where? Wait, let me guess. From Temeria. Had it at the tip of my tongue. Claro que sí. So, what brings you to Bergen? Wait, I know. Business. Just what I thought. And you're... A witcher. Well, well. We don't often see witches here. ¿Qué vienes adivinas? What do witches do anyway? We solve problems. Oh, I have a problem with my boyfriend. Did you find his entrails strewn on the porch? ¿Te olvidaste quién es? Pieces away? Because those are the kind of problems I solve. Sí, ¿no? Ciruelas vendes. Manzana. Pez. Vendo pez. No puedo venderme nada tonto esto, ¿no? Echananda. ¿Se vende una echananda? No, echananda. Gracias, mujer. Muy útil, la verdad, vender la tía. Y le he apagado el fuego para la sopa. Soy un cabronzuelo. ¿Qué es este? Emo. Vale. Clave humano. Damnation. Bien. Take care. Vale. Martillo enano. Vale, pues... esta es la salida. Vale, pues a ver, tenemos varias cosillas. Espera, no soy de nivel mal al final. Se refería... Vale, no se refería al anterior punto. Guantes de botánico. No sería algo que no fuese esto. Reducción de daño mágico más 10. Extensión de duración de aceite más 10. Número de ingredientes alquímicos adicionales más 1.
Botas de cuero endurecido. Bueno, la verdad es que podría ser mejor estas cosillas. Vamos a ver, voy a intentar comprarle algo a este. Comencemos. A ver qué tienes de botas. 300, vale, joder. No lo vendes barato, campeón. Guantaletes cortos de Resumen de mágico más 2, sin el amor, región 7. ¿Qué está? From one of your vessels. Vale, guay. So, gonna become a squirrel. Te voy a vender cosillas. Y te vendo estos guantes y este martillo. Y sigo sin pasta. We're too old for that shite, eh? Bueno, algo. Diario. Vamos a ver. Tenemos aquí ya varios. Cara de póker, más cuenta de ajustar. Estos son expresiones en los acontecimientos. Gana algunas rondas de póker de dados. Así que es eso. A ver. Tiene bastante, ¿eh? ¿Cómo duele esto? Vale. Nada, da igual. Siempre que quiera buscar una cosilla. Ubicaciones, personajes. Personajes. ¿Cuántos personajes? Novato. Ahora soy novato. Ahora soy conde, no sé qué. Esto va por... No, va por nombre. Gaspar. Soy Gaspar. ¿Monstruos? ¿Hay monstruos? Tengo vacío, cómo mola. Vale, a ver, una tu vida de muerte. Busca una rosa de recuerdo, una fuente de energía, una siempre viva y algo de sangre real. Vale, pero para hacer eso tenemos que hacer esto. Habla con Philippa Eilhart sobre Triss, porque ella tiene la única rosa de recuerdo que hay aquí. Si no, tendríamos que volver a estar quinto culo. Ve a ver a las tenis para conseguir sangre real. Si Philippa hubieras pedido sangre, te ha cogido una sonrisa hechicera como un diente antiguo para Saskia. Creo que el trabajo del brujo habría sido más de fácil, mía. Y cazando magia. Hablo con Philippa en su casa. Sí, tenemos que ir sí o sí a hablar con Philippa en su casa. Y luego está vida bajo tierra. Vale. Podría ayudar a Saskia, pero que no vean. Necesitas ingredientes especiales entre los que se encontraron siempre. Viva en Anachar comenzó a buscar preguntando a uno de sus amigos enanos de Zoltan, que así se llamaba. Se encontraba en la posada. Vale, a ver. Pues creo que primero que podríamos hacer... A ver... Vamos a estar primero de sangre real. Vale, voy a este para conseguir sangre real. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio, gente. Así que espero que os haya molado este. Y el siguiente iremos a conseguir la sangre real. Nuestra nueva armadura. No voy a decir que mola la nueva armadura. Aunque si puedo conseguir esa otra, la de dragón o algo así, era. Eso que es legendaria. Entonces molará un mogollón. También quiero las espadas. No sé si complemento la espada o la armadura. Pero bueno, espero que os haya molado el episodio. Sabéis lo que tienes que hacer, darle a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos para más episodios sobre Let's Plays.
Y espero que estéis disfrutando tanto como yo el juego. Muy divertido para... Adelante, creo que es muy divertido el juego. Tiene sus fallos, sí, más los que a mí me gustaría, pero seguro que con el Witcher 3 se solucionarán. Pero aparte de eso es un juegazo, la historia es muy divertida, muy interesante. Y el juego sí es muy bonito también. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muy buenas y adiós.